Son las 12:17 de la noche. Bienvenidos una vez más a Frecuencia de Medianoche. Esta noche no hablaremos de civilizaciones perdidas ni de luces en el cielo, sino de algo que está mucho más cerca, tan cerca que habita en nosotros mismos. Un experimento científico llevado a cabo en una universidad de California a comienzos de los años 70 que pretendía estudiar el comportamiento humano bajo condiciones extremas. Lo que ocurrió allí fue tan perturbador que aún hoy sigue siendo objeto de debate en las facultades de psicología y de reflexión en los círculos éticos. Hablamos del experimento de la prisión de Stanford. Para comprender qué sucedió realmente en aquellos sótanos, esta noche nos acompaña el doctor Enrique Salvatierra, psicólogo social y profesor universitario, para analizar con nosotros este caso que marcó la historia de la ciencia. Doctor Salvatierra, buenas noches y bienvenido a Frecuencia de Medianoche. Buenas noches, Raúl. Encantado de acompañarte. Muchos oyentes habrán oído hablar del experimento, pero pocos conocen los detalles reales. ¿Cómo comenzó todo aquello? Pues el proyecto fue dirigido en 1971 por el Dr. Philip Zimbardo, en la Universidad de Stanford. Su objetivo era comprender cómo las personas asumen roles de poder o sumisión en contextos de encierro. Reclutaron a voluntarios, jóvenes universitarios, sanos psicológicamente, y los dividieron al azar en dos grupos, guardianes y prisioneros. El sótano del Departamento de Psicología se transformó en una prisión improvisada. En teoría, el experimento debía durar 2 semanas, pero apenas pasaron 6 días antes de que todo se descontrolara. ¿Hasta ese punto llegó la situación? Así es. Los guardianes comenzaron a abusar de su poder y los prisioneros a mostrar signos de estrés, depresión y pérdida de identidad. La simulación se volvió tan real que algunos tuvieron que ser retirados por colapso emocional. Zimbardo decidió suspenderlo antes de tiempo. Recuerdo haber leído que uno de los factores más inquietantes fue la rapidez con la que la gente asumió su papel. Exactamente. En cuestión de horas, personas completamente normales comenzaron a actuar de forma cruel, autoritaria o sumisa, simplemente porque el contexto y la autoridad lo permitían. Fue una demostración de cómo las circunstancias pueden alterar la moral y la conducta. Una especie de recordatorio de que todos llevamos dentro algo que preferimos no mirar. Sí, y desde entonces, el caso de Stanford se cita como un ejemplo de los límites de la psicología experimental y de cómo la ciencia, cuando se adentra en la mente humana, puede toparse con el abismo. Lo que comenzó como un estudio académico terminó siendo un espejo del alma humana. Quizá al final el misterio más profundo no esté en el universo, sino en nosotros mismos. Seguimos en Frecuencia de Medianoche, y esta noche hablamos del experimento de la prisión de Stanford. Lo que parecía un estudio académico terminó convirtiéndose en un espejo de los rincones más oscuros de la conducta humana. Doctor Salvatierra, usted mencionaba antes cómo los voluntarios comenzaron a actuar de forma extrema en apenas unas horas. ¿Hasta qué punto cree que ese cambio se debe a la autoridad o a algo más profundo que reside en la psique humana? Es una pregunta muy importante, Raúl. Durante décadas se ha debatido si el poder corrompe o si el contexto simplemente libera impulsos reprimidos. En el caso de Stanford, no fue solo la figura de autoridad lo que cambió el comportamiento, sino la atmósfera, el entorno cerrado, la despersonalización. A los prisioneros se les asignaban números y los guardianes llevaban gafas de espejo para eliminar la mirada humana. En ese momento, desaparece la empatía, y cuando la empatía se extingue, la moral se difumina. Y lo inquietante es que no hacía falta ningún castigo real, ningún incentivo económico. Solo el poder de creer que uno tiene autoridad sobre otro. Exactamente. Es lo que también demostró el experimento de Milgram, unos años antes, en la Universidad de Yale. Milgram quería entender hasta dónde llega la obediencia a la autoridad.
Colocó a voluntarios frente a un panel eléctrico y les ordenaba aplicar descargas a otra persona cada vez más intensas. Aunque las descargas eran falsas, ellos no lo sabían. El 65% llegó hasta el nivel máximo, creyendo que podía matar a alguien, solo porque una voz les decía, el experimento debe continuar. Hay algo profundamente perturbador en eso. Nos gusta pensar que somos libres, que tenemos criterio moral, pero cuando una bata blanca o una orden nos lo pide, parece que somos capaces de cualquier cosa. Y lo más inquietante es que ninguno de ellos era un monstruo. Eran personas comunes, vecinos, estudiantes, trabajadores. Eso es lo que también mostró Stanford. El mal no siempre tiene rostro. A veces, simplemente, ocupa un papel que alguien le ofrece. ¿Y cree usted, doctor, que estos experimentos deberían haberse realizado o se cruzó una línea ética? Es una pregunta que todavía divide a la comunidad científica. Por un lado, sin esos estudios no habríamos comprendido ciertos mecanismos de la obediencia, del poder, de la sumisión. Pero por otro lado, el sufrimiento psicológico de los participantes fue real. Zimbardo, de hecho, reconoció años más tarde que él mismo quedó atrapado en su papel de alcaide. Olvidó que era un investigador. Ese es el peligro, cuando la ciencia deja de observar y empieza a vivir dentro del experimento. Y no sería la última vez que algo así sucediera. Décadas después, otros proyectos llevaron esa idea aún más lejos. Experimentos de control mental, manipulación sensorial, incluso programas secretos. Me viene a la mente el nombre de MK Ultra. Sí, el famoso programa de la CIA, iniciado en los años 50. Se realizaron pruebas con drogas psicotrópicas, hipnosis y técnicas de lavado de cerebro, todo bajo la excusa de entender cómo se podía reprogramar la mente humana. El problema es que gran parte de esos ensayos se hicieron sin consentimiento, y muchos de sus documentos fueron destruidos. No hay manera de saber cuán profundo llegó realmente. Ahí es donde ciencia y oscuridad comienzan a mezclarse, donde el afán por comprender se convierte en una obsesión por controlar. Exactamente. Cuando la ciencia se aleja de la ética, ya no busca conocimiento, sino poder, y el poder, sin límites morales, siempre termina consumiendo a quien lo ejerce. Escuchándolo hablar, doctor, no puedo evitar pensar que quizás el mayor misterio del ser humano no está fuera, ni siquiera en lo paranormal, sino en lo que ocurre dentro de su mente cuando se siente impune. Tal vez ese sea el mayor enigma de todos. El cerebro humano es capaz de una ternura infinita, pero también de una crueldad sin límites. Y la diferencia entre ambas puede ser tan simple como una orden. Las luces del estudio parpadean un poco esta noche, quizá por el cansancio o quizá por algo más. Pero mientras escucho sus palabras, pienso que el verdadero experimento no terminó en Stanford. Sigue ocurriendo cada día, en oficinas, en redes sociales, en cualquier lugar donde alguien cede su voluntad a otro. Estamos de vuelta en Frecuencia de Medianoche y continuamos hablando con el doctor Enrique Salvatierra sobre los límites de la mente humana y de la ciencia que intenta comprenderla. Doctor, antes hablábamos de MK Ultra, un proyecto que según los registros desclasificados combinó psicología, química, control sensorial. ¿Cree usted que realmente lograron alterar la voluntad humana? No hay pruebas concluyentes, Raúl, al menos no documentadas. Pero sí sabemos que se probaron sustancias como el LSD, en dosis controladas y no controladas, y que se buscaba algo muy concreto: romper la identidad, descomponer la mente para reconstruirla bajo ciertos parámetros. Ese concepto, la mente fragmentada, fue el eje de muchos programas de la Guerra Fría. Si se podía entender cómo el ser humano respondía al trauma, al miedo o al aislamiento, también se podía entender cómo dominar su comportamiento. Entonces, la pregunta no sería si funcionó, sino hasta qué punto seguimos haciéndolo, con otros nombres, otros métodos. Exacto.
Hoy no se utilizan drogas ni interrogatorios. Ahora el experimento ocurre en silencio, a través de la tecnología, de la información, de la constante exposición, detrás de cada clic. Doctor, mil gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer contar con alguien de su nivel para traer temas tan interesantes a este humilde canal. Gracias a ti. Buenas noches. Son las 3:11 de la madrugada. Seguís escuchando Frecuencia de Medianoche. El doctor Salvatierra se ha marchado ya, dejando en el aire esa inquietante idea de que los límites de la ciencia no siempre están en los laboratorios, sino dentro de la mente de quienes la practican. Y mientras miro el reloj del estudio, recuerdo un expediente que encontré hace unos meses en los archivos viejos de la cadena. Un nombre garabateado en una carpeta polvorienta. Proyecto Montauk. Dicen que comenzó en una base militar de Nueva York, en Montauk Point, durante los años 70 y 80. Oficialmente, allí solo había antenas de comunicación, pero algunos informes y demasiadas coincidencias hablan de experimentos con campos electromagnéticos, control mental y algo más, algo que nadie quiso documentar. Según los testimonios de antiguos empleados y supuestos testigos, se trataba de un intento por recrear y perfeccionar los resultados del experimento Filadelfia. Solo que esta vez el objetivo no era la invisibilidad, sino la manipulación del tiempo. Uno de esos testimonios, firmado por un tal Preston Nichols, hablaba de máquinas capaces de abrir portales temporales, de alterar recuerdos, de generar alucinaciones compartidas. Muchos lo tildaron de ciencia ficción, pero otros aseguran que lo que allí se probó fue una extensión directa de MK Ultra, solo que en una nueva escala. Imaginadlo un instante. Un laboratorio subterráneo. Luces parpadeando. Y en medio de aquella maquinaria, un grupo de técnicos intentando sincronizar ondas cerebrales humanas con campos electromagnéticos. Algunos de los presentes afirmaron haber visto cómo las paredes parecían deformarse, como si el aire se doblara. Otros juraron que la realidad misma se fragmentó durante unos segundos. Y lo más inquietante es que los registros del gobierno estadounidense sobre las pruebas de radar y comunicaciones en Montauk terminan bruscamente en 1983. A partir de ahí, silencio. Muchos años después, la base fue cerrada. Hoy se puede visitar parte del terreno, pero las puertas subterráneas siguen selladas. Dicen que algunas están soldadas desde dentro y que por las noches se oyen zumbidos eléctricos que no deberían existir. Quizá todo sea mito, quizá. Pero lo fascinante de estos casos no está solo en si fueron reales o no, sino en por qué necesitamos creer que lo fueron. Tal vez buscamos pruebas de que el tiempo puede doblarse, de que la mente humana puede alcanzar lo imposible. O tal vez solo queremos pensar que bajo la superficie alguien sabe más de lo que nos cuenta. Aquí, en Frecuencia de Medianoche, no afirmamos ni negamos nada. Solo encendemos una pequeña luz en mitad de la oscuridad y dejamos que cada uno mire lo que quiera ver. Seguís en Frecuencia de Medianoche. Acabamos de dejar atrás los ecos del proyecto Montauk, pero hay otra historia que de algún modo se le parece. Una historia que habla no de viajes en el tiempo, sino de un viaje más profundo, más oscuro, el de la mente humana cuando se le niega el descanso. Se le conoce como el experimento del sueño ruso. Oficialmente nunca existió. Extraoficialmente, dicen que ocurrió en algún lugar de la antigua Unión Soviética, a mediados del siglo pasado, en plena carrera armamentística y paranoia de posguerra. 5 prisioneros políticos fueron seleccionados para una prueba. Se les prometió libertad si lograban permanecer despiertos durante 15 días seguidos. Para conseguirlo, los científicos introdujeron un nuevo gas experimental en una cámara hermética, un compuesto que debía mantenerlos conscientes, alerta, sin permitirles dormir ni un solo segundo. Al principio, todo fue bien.
Los primeros días, los sujetos conversaban, leían, incluso mostraban signos de euforia. Pero hacia el quinto día, las cosas empezaron a cambiar. El lenguaje se volvió confuso. Las conversaciones derivaban en murmullos incoherentes. Y para el séptimo día, uno de ellos comenzó a gritar, durante 3 horas, sin parar. Los investigadores, atónitos, decidieron cortar el audio para no volverse locos ellos mismos. Pero lo más inquietante fue que los demás prisioneros no reaccionaron. No trataron de detenerlo, ni siquiera lo miraban. Solo se quedaron, quietos, con los ojos abiertos. Día 9. Silencio absoluto. Las cámaras mostraban a los 5 sujetos inmóviles, de pie en la oscuridad, mirando hacia un punto invisible. No dormían, no hablaban, solo respiraban lentamente. Cuando los científicos decidieron entrar a la cámara, la escena, según las descripciones, fue indescriptible. Los cuerpos mostraban signos de autolesión. Algunos habían arrancado trozos de piel o tejido. Otros se habían abierto el abdomen y permanecían conscientes, como si el dolor ya no existiera. Y lo que dijeron, lo que supuestamente pronunciaron al ser interrogados, ha quedado grabado en la historia del miedo moderno. No queremos dormir, no queremos cerrar los ojos. Si dormimos, dejamos de ser lo que somos. Los informes originales, si alguna vez existieron, desaparecieron poco después. Ningún documento oficial lo confirma. Pero los estudios sobre privación del sueño extrema sí existen y son espeluznantes por sí mismos. Después de 72 horas sin dormir, el cerebro comienza a generar microalucinaciones. A los 5 días se pierde el sentido del tiempo y más allá del sexto, la conciencia entra en un estado alterado donde la línea entre vigilia y delirio se disuelve. Así que quizás aquel experimento nunca ocurrió como se cuenta, pero sí podría ocurrir. Y eso lo hace aún más inquietante. Hay quien dice que la mente humana se protege del sueño por una razón, que el descanso no es debilidad sino defensa, porque cuando el cerebro se niega a apagar la luz, empieza a ver lo que nunca debió ver. Quizás por eso dormimos, para olvidar, aunque sea unas horas, lo que realmente somos capaces de hacer cuando estamos despiertos demasiado tiempo. Son las 3:33 de la madrugada. Seguís en frecuencia de medianoche. Y esta noche, entre tanto experimento y sombra humana, quiero detenerme en algo más silencioso, más universal. No es un caso oculto ni un proyecto militar. No hay laboratorios secretos ni testigos desaparecidos. Solo un número. Un número que obsesionó a algunos de los científicos más brillantes del siglo XX. Un número que parece esconder algo más que una fórmula. El 137. El número 137 representa una constante física, la constante de estructura fina que describe cómo la luz y la materia interactúan. Un número irracional, sin unidades, que aparece en los cálculos de la mecánica cuántica, en la teoría del electromagnetismo y en la mismísima estructura del átomo. Lo curioso y lo inquietante es que nadie sabe por qué tiene ese valor. No hay una razón matemática que lo justifique. Simplemente es así. Y eso desconcertó a mentes como Richard Feynman, Pauli o Einstein. Feynman solía decir, todo físico teórico debe grabar el 137 en la pared de su habitación y preocuparse cada vez que lo mire. Y lo decía en serio, porque ese número aparece una y otra vez, como una especie de firma oculta del universo. Si fuera un poco mayor, la materia no se mantendría estable. Si fuera un poco menor, los átomos no podrían unirse. En otras palabras, si el 137 fuera diferente, la vida tal como la conocemos no existiría. Wolfgang Pauli, el físico austríaco, se obsesionó con este número. Llegó a decir que en él se escondía un mensaje, una especie de conexión entre la física y la conciencia humana. Incluso Jung, el psicoanalista, llegó a escribir sobre él en sus correspondencias, hablando de una coincidencia significativa, un símbolo del puente entre el espíritu y la materia. Y lo más inquietante de todo es que Pauli murió en la habitación 137 de un hospital en Zúrich. Los colegas que lo visitaron aseguraron que lo supo antes de entrar.
Solo miró el número en la puerta y dijo, por supuesto. Durante décadas, los físicos han intentado encontrar una explicación, pero el 137 sigue ahí, inmóvil, inexplicable, marcando la frontera entre lo visible y lo oculto. Algunos lo llaman la huella digital de Dios, otros simplemente el número que define la realidad. Si la ciencia es el intento humano de descifrar el universo, el 137 podría ser su firma. Una firma que nadie entiende, pero que todos los cálculos repiten. Y pienso, quizás este número sea solo eso, una casualidad cósmica sin sentido. O quizás, como creía Pauli, sea una puerta entre la física y algo más grande, algo que aún no tiene nombre. Hay quienes pasan la vida buscando respuestas en templos, otros en ecuaciones, pero al final, tal vez todos estamos mirando lo mismo, solo desde lados distintos del espejo. Frecuencia de medianoche, donde la ciencia y el misterio a veces son la misma cosa. Y así, una noche más, llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido ruinas imposibles, teorías olvidadas y números que parecen hablar un idioma que todavía no comprendemos. A veces pienso que lo que nos atrae de estos misterios no es resolverlos, sino el hecho de que existan, porque en el fondo, todos necesitamos pensar que hay algo más allá de lo evidente, que no todo está medido, explicado o archivado en una base de datos, que aún hay rincones del universo donde la lógica se desdibuja y el asombro, ese viejo compañero de la humanidad, vuelve a mirar con los ojos bien abiertos. Quizás, en medio de la rutina, entre la prisa y la costumbre, lo verdaderamente misterioso no esté en los números, ni en las ruinas, ni en los cielos, sino en nosotros mismos, en esa necesidad tan humana de seguir preguntando, aunque sepamos que la respuesta puede no llegar nunca. Y ahora sí, si llegaste hasta aquí, si estás escuchando estas palabras en mitad de la noche, quizás no haga falta decirte más. Pero si te gustó el viaje, si te hizo pensar o te acompañó mientras el mundo dormía, ya sabes lo que toca. Suscríbete, deja tu like, comenta lo que opinas y todas esas cosas que nadie hace caso, pero que dicen ayudan a que el misterio siga vivo en el algoritmo. Gracias por dejarme entrar una noche más en tu soledad, en tu silencio, en tu pensamiento. Nos encontramos pronto, en otra frecuencia, en otro misterio. Soy Raúl Montenegro y esto fue Frecuencia de Medianoche. Hasta la próxima noche, si es que hay próxima noche.